Buenas, saludos. Pues ya ustedes me conocen, Errol Montes Pizarro. Mi única función aquí es pues, ayudar con lo de los turnos. Vamos a pasar rápidamente y nos presentamos con el compañero Rolando Emanuel, y que fuimos compañeros en la universidad y fuimos en la huelga del 81 para esa época juntos. Así que... Yo, está bien. Pues soy Rolando Emanueli, soy abogado, pero eso no es culpa de ustedes. Nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto. Pues como dijo Errol, pues yo lo conozco de la huelga del 81. Él era de los caciques, yo era de los indios. Y por eso pues... Porque yo tiraba flecha. Sí, también. Y piedras, tirábamos de todo allí. Así que es un placer estar aquí con ustedes para hablar de este caso que es tan importante para el futuro de la universidad. Represento a la PRUM, que es la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez, en un caso adversativo en contra de la Junta de Supervisión Fiscal y del Gobierno de Puerto Rico, impugnando las actuaciones que se están tomando en contra de la universidad. Así que Marcel se va a incorporar ya mismo. Él tiene el tema de... Sí, yo voy a empezar. Tiene el tema del plan fiscal sostenible, preparado por Protestamos, y yo les voy a hablar de la parte legal. Como les había explicado, representó a la PRUM cuando... Sí, no hay ningún problema. Cuando se veía ya el asunto de que se podía implantar algún tipo de junta en Puerto Rico, pues mi compañera de bufete, la licenciada Yasmín Colón y yo, decidimos estudiar el proceso legal que se estaba llevando a cabo en el Congreso, que resultó en la aprobación de la mal llamada Ley Promesa y el efecto que eso podía tener en Puerto Rico. Nosotros tenemos en nuestra oficina una práctica de reestructuración de negocios, hacemos quiebras y litigación compleja, y nos dimos a la tarea de empezar a educar a las personas sobre qué es lo que va a implicar la ley. Y escribimos un libro que se llama así mismo Promesa, que ha servido de plataforma para la divulgación de la información sobre lo que está ocurriendo. Esas conferencias, foros, presentaciones del libro, pues nos llevaron a tener contacto con muchos sectores y organizaciones que nosotros denominamos como acreedores sociales, entidades que no necesariamente se les debe dinero por parte del gobierno o de las corporaciones públicas, sino que están perjudicados por las determinaciones que se anticipaban se iban a tomar en relación al gobierno de Puerto Rico, en relación a la educación, la universidad, etcétera. Y dentro de ese proceso de orientación, pues fuimos madurando una serie de planteamientos que eventualmente se materializaron en una serie de pleitos que tenemos ante los casos de título 3. Además de nosotros representar a la PRUM, representamos a Lutier, y podemos hablar un poquito de eso más adelante si es necesario, pero me gustaría enfocarme en el caso de la PRUM, que es el que es más pertinente, ¿no? Y en ese caso, el punto más importante y neurálgico es que la Junta de Control Fiscal está viendo, yo uso indistintamente el término supervisión, que si hace la traducción literal es ese, pero realmente es una Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal está imponiendo una serie de medidas que son extremadamente dañinas para la universidad. De hecho, en nuestra demanda, que va para una segunda edición, porque le enmendamos detalladamente para incluir los daños que sufrirán o van a sufrir o están sufriendo los profesores de la PRUM, pues estamos planteando que lo que quiere la Junta es una liquidación del sistema universitario. Es una liquidación porque la universidad tiene la capacidad de pagar su deuda en términos de los bonos que ha emitido, y lo que la va a meter en la encrucijada de no poder pagar su deuda es las medidas que voluntariamente está tomando la Junta de Control Fiscal en conjunto con el gobierno para impedir el acceso a los fondos de la fórmula universitaria. Así que es una quiebra forzada. En términos del gobierno de Puerto Rico, pues conocemos el historial que ellos han tenido en términos de coger prestado para financiar gastos operacionales, y se sabía que eventualmente iban a llegar a un límite y no van a poder seguir pagando. Pero la universidad ha estado cumpliendo con sus compromisos
porque tenía una garantía mínima de pago que se ha ido menoscabando, pero que por lo menos daba para pagar los bonos. Ahora, con el plan fiscal, si ustedes lo examinan detalladamente, que pues todavía no tenemos uno final, se está en ese debate y les voy a explicar qué está haciendo la PRUM para insertarse en ese debate, pues al final del plan fiscal verían que la universidad entraría en un default, en un impago de su deuda, y eso la obligaría a entrar en dos posibles procesos. Proceso de título 6, que es la sección de promesa, el capítulo de promesa que establece la negociación voluntaria con sus acreedores de bono, pero que no es un proceso que lleve obligatoriamente a un ajuste de deuda porque es voluntario. Si los acreedores se sientan en la mesa y no llegan a ningún acuerdo, pues entonces ahí ellos no renuncian a sus derechos de iniciar acciones legales que pongan en precario a la universidad, porque las acciones legales culminarían con sentencias que llevarían al embargo de bienes y de las cuentas de la universidad, con las consecuencias que eso trae. Pero si no hay un ajuste o un recorte de la deuda mediante esa negociación, la única alternativa que le queda a la universidad es radicar un título 3, porque tendría ya su plan fiscal y ese es el requisito principal para radicar un título 3. Y eso llevaría a la universidad a un proceso muy lamentable donde se perderían las ayudas federales, porque el Departamento de Educación Federal tiene unas disposiciones que regulan los trámites de las instituciones educativas que entran en quiebra. Y entonces los que son entendidos en esos temas, yo los comprendo por la manera que yo me los he implicado, ¿verdad? Y lo que he podido leer sobre el tema, pues podría obligar a que la universidad entre en probatorio y pierda los fondos federales. Eso sería catastrófico, porque la universidad está dando un servicio a una población que requiere de las ayudas, de las becas, para poder tener acceso a la educación. Y como planteamos en nuestra demanda, no solamente la Universidad de Puerto Rico es el mecanismo principal de movilidad social que tiene la población en Puerto Rico, todavía están llegando jóvenes a la universidad que son primera generación de universitarios. O sea, yo tengo la fortuna de que yo soy segunda generación, y la sociedad va construyendo sobre esa plataforma del acceso a la educación, y cuando a lo mejor tú eres tercera generación o segunda generación, y tú vas a ver que las familias van mejorando según van teniendo acceso a la educación a través de las generaciones. Y en ese sentido, pues el tener acceso a la educación permite una movilidad social, permite que los hijos también de esos estudiantes egresados tengan acceso a esa educación, pero si se cortan los recursos y los accesos que hay para esa educación, pues va a haber un golpe bien grande en la capacidad de las personas y de las familias de superarse, que tiene también un impacto enorme y que ha sido medido por el economista José Israel Alameda, que es nuestro consultor en este caso, profesor de Economía de Mayagüez, en donde la inversión que se hace en la educación tiene un efecto multiplicador, particularmente en los pueblos que tienen recintos y que son pueblos pequeños, ¿verdad? Yo no sé, yo no me atrevo a decir, porque cada uno de nosotros tiene un orgullo por el lugar donde ha nacido, donde vive y se cría, ¿verdad? Pero, por ejemplo, voy a hablar de Utuado para no mencionar Calley. Utuado, si le cierran el recinto, recibiría un golpe mortal en términos económicos, porque cada dólar que se invierte ahí genera, tiene un efecto multiplicador en la economía. Los hospedajes, los lugares de comida, de beber, de jangueo, todo eso se afecta, ¿verdad? Por no entrar en los detalles de los profesores que viven allí y que perderían sus empleos. Así que la universidad cumple una función social y económica fundamental. Y la ley promesa tiene unas disposiciones que establecen que la Junta tiene que hacer ese plan fiscal velando porque se protejan los servicios esenciales. La Junta no ha cumplido con su deber de definir lo que son los servicios esenciales. Ha habido un jueguito de ping-pong en relación a quién debe definirlo, y la Junta dice que debe definirnos el gobierno central, y el gobierno central dice, aquí está, la definición está en el plan fiscal, pero no hay ninguna definición. Otros países que han tenido que establecer prelaciones de pago, y cuando digo prelación es cuál es el orden en que yo voy a pagar las cuentas, ¿verdad? Cada uno en nuestro presupuesto familiar determina cómo paga las cuentas,
Mucha gente aconseja, paga tu hipoteca primero, que es tu techo, ¿verdad? Y después vas pagando otras cosas. Pues eso tiene que hacerlo el país, y el país no lo ha hecho. Y nosotros planteamos que la educación es un servicio esencial que tiene que ponerse en esa lista de prioridades. Porque además de que está la importancia de la movilidad social, está el efecto multiplicador en la economía, también estamos en la economía del conocimiento, en la economía donde la propiedad intelectual tiene un valor mucho mayor que las cosas tangibles, y donde nuevas tecnologías que están emergiendo van a cambiar la manera en que nos relacionamos y la manera en que hacemos negocios, ¿verdad? ¿Cómo Puerto Rico puede insertarse en una economía del blockchain si no tiene una universidad? Aquí los que son de matemáticas, pues saben la importancia de esas tecnologías para cómo se van a hacer las cosas en el futuro. Y la universidad tiene que cumplir ese papel de mantenernos insertados en la economía global. Así que, no habiendo una definición de lo que es un servicio esencial, conforme lo ordena promesa, pues se han certificado unos planes fiscales, como digo, el de la universidad está en proceso, pero se han certificado unos planes fiscales donde no aparece ese requisito de ley. Y el análisis que se hizo el año pasado, ¿verdad?, era en el sentido de que podría llevarse un pleito para impugnar esta determinación de la Junta de que no ha incluido a la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial, ni siquiera la ha categorizado como un servicio esencial, aunque verbalmente él le pregunta a los periodistas y dice, sí, es esencial, pero entonces ¿cómo eso se materializa en la protección que hay que darle en el plan fiscal? Pues eso es lo que no se ha dado, y por eso es que le imponen unos recortes tan dramáticos, que esa cifra ha ido moviéndose, pero que eventualmente tendría más de $500 millones en 5 años. Y eso, pues, si ponemos en cuenta que cuánto es que obtienen del gobierno, pues una suma muy alta, ¿verdad? Y que tomaría mucho tiempo y muchas medidas drásticas el poder ajustarse a ese recorte. Por eso es que, si vieron las noticias recientemente, ayer o antes de ayer, la señora Natalia Yaresco pues está exigiendo unas medidas mucho más dramáticas de lo que la universidad concibe, y están planteando la eliminación de recintos. Nosotros estamos al tanto de esas ideas porque desde hace ya mucho tiempo, porque aparte del pleito que estamos llevando, se inició un proceso de mediación que también estamos en él. En cuanto a eso no podemos hablar en mucho detalle porque hay un contrato de confidencialidad, pero la mediación es para tratar de resolver las controversias que se han instado. Y ahí, por ejemplo, está la disputa Cofina y GIO sobre si Cofina tiene validez legal o no tiene validez legal. Están otros pleitos de acreedores que tienen unas reclamaciones de que sus deudas o créditos son asegurados con ingresos, etcétera. Y eso está tramitándose paralelamente, muy lentamente, pero es un proceso de resolución de disputas en el cual todavía la universidad no es una prioridad, pero se supone que llegue a ser una prioridad. Ese pleito se radica en el verano y se entra en el proceso de mediación, pero de ahí vienen los huracanes, ¿no? Y entonces los huracanes desviaron la atención sobre el trámite de la mediación, y aunque seguimos en la mediación, no hay un itinerario todavía pautado para lidiar con eso. Lo que acordamos en el pleito, donde estamos impugnando el plan fiscal, por esa razón principal, hay otros fundamentos, pero esa es la razón principal, fue que la anulación el haberse descartado todos los planes fiscales nos daba un espacio para poder entrar en un proceso de negociación cara a cara con AFAF, con la Junta de Gobierno de la Universidad y eventualmente con la Junta de Control Fiscal, para poder aportar en el proceso del plan fiscal de la UPR. El plan fiscal de la UPR depende obviamente del plan del gobierno, porque ahí es que está el recorte de los fondos, y la Junta pretende que con ese recorte entonces la universidad haga malabares, así que están todos entrelazados. Como no hay ningún plan fiscal aprobado, pues la oportunidad que tiene la BRUM es participar en un proceso de llevar una serie de propuestas, y para eso fue que se enmendó el plan sostenible que preparó,
que se había, pues, de hecho se unió como uno de los exhibits a la demanda, la primera versión, y está ahora el plan SOS 2.0, que es el que Marcel viene a hablarles en detalle, que son las propuestas concretas de un grupo mucho más amplio que APRUM, ¿verdad? No es que sea de APRUM, sino Protestamos y otras organizaciones, en donde se le está poniendo a la Junta en su mesa una serie de alternativas que no representan los recortes tan dañinos que ellos están planteándose. Eso permitió una pausa en el proceso de las mociones de desestimación, porque la Junta enfrenta todos los litigios, tanto de acreedores, de Luthier, de la universidad, de la PRUM, con mociones de desestimación, donde lo primero que plantean es no tienes standing. Dicen ellos, los profesores no son acreedores per se del gobierno de Puerto Rico, porque todavía la Universidad de Puerto Rico no tiene un caso de título 3, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico se está perjudicando porque el plan fiscal del gobierno reduce los fondos. Y nosotros entramos en ese caso del gobierno diciendo el plan fiscal del gobierno es ilegal porque no protege los servicios esenciales. Y yo soy profesor universitario y como profesor voy a tener que trabajar mucho más por el mismo pago, voy a tener que sufrir cortes en mi plan médico que va a tener estas consecuencias, entonces la salud, voy a tener menos recursos de investigación, porque si tengo que dar más cursos, no tengo tiempo para poder investigar, ya me han cortado los recursos para tener estudiantes, asistentes. O sea, se pudo hacer una recopilación bien detallada de los efectos que tendría el plan fiscal, los recortes del plan fiscal en la matrícula de la PRUM. Y ahí llegó el presidente de la PRUM, el profesor Marcel Castro Citirillo. Y esos detalles, pues nosotros los expusimos en la segunda versión de la demanda, que es la demanda enmendada, para justificar nuestra legitimación activa, que es como se llama, el standing. La acción de la Junta con ese plan fiscal me perjudica porque me toca a mí, me toca mi bolsillo, me toca la manera en que yo voy a relacionarme con los estudiantes, con la universidad y la capacidad de la universidad de generar conocimientos nuevos. El otro planteamiento que ellos hacen en las mociones de desestimación es que no hay capacidad para demandar la Junta por razón de que se aprobó el plan fiscal. Y hay una sección de promesa que tenía diferentes maneras de interpretarse. La jueza la ha interpretado ahora de la manera peor para nosotros. Tenemos un reto ahora de cómo vamos a evaluar. Todavía no hemos hecho el estudio. No hemos hecho el estudio sobre cómo vamos a manejar esa situación, porque todavía hay otras reclamaciones que tenemos, ¿verdad? Que no necesariamente implican esa causa de acción contra la Junta. Pero estamos ahora en una pausa que negociamos las partes, la Junta, el gobierno, para que como los planes fiscales se fueron, ¿verdad? Con el huracán, podamos entonces hacer la aportación. Nosotros nos reservamos el derecho de que si no logramos hacer aportaciones significativas al proceso del nuevo plan fiscal de la OPR que nos satisfagan, pues tendríamos 21 días para enmendar la demanda, de manera que podamos ajustar la demanda al nuevo plan fiscal, que todavía no está aprobado, certificado, y que podamos tomar en cuenta los señalamientos que ya ha hecho la jueza en torno a cuál es el espacio que tiene un acreedor en esta etapa de los procedimientos. La jueza básicamente lo que resolvió es, mira, y esto lo resolvió en el caso de AMBA, que es una aseguradora que paga a los bonistas que perdieron su dinero cuando el gobierno dejó de pagarle. Entonces, la jueza resuelve que tienen standing, la aseguradora resuelve que aunque tienen unas reclamaciones, las reclamaciones, varias de ellas no están maduras, porque en cuanto a los acreedores de bono o aseguradoras, el momento donde el gobierno va a tomar una decisión final en cuanto a cuánto te voy a cortar, va a llegar con el plan de ajuste de deuda. Y ese momento todavía no está en el horizonte porque estamos todavía sometiendo los claims, que son las reclamaciones que cada uno de las personas que es acreedor del gobierno tienen que hacer para que antes del 29 de mayo el gobierno tenga el panorama de quiénes están reclamando y de ahí para adelante que se somete el plan de ajuste de deuda. Pues la jueza dijo, mira, estas reclamaciones no están maduras todavía porque el corte que te están dando no es final,
Y los acreedores de bonos están diciendo, pero es que no me están pagando. Sí, pero esa determinación de que no te están pagando no significa que no te vayan a pagar porque es interina. La decisión va a venir con el plan de ajuste de deuda. El otro planteamiento que la jueza hace una determinación y que es bueno para nosotros es que hay que mirar si el plan es inconstitucional porque afecta los derechos conforme están protegidos por la Constitución Federal. En el caso de los bonistas, la jueza resuelve que los planteamientos que ellos llevan de naturaleza contractual y de naturaleza de taking no son válidos en este momento, porque ella estima que había habido suficiente justificación de parte del gobierno para aprobar las leyes que establecieron estas moratorias en los pagos. Así que es una precisión que la jueza hace sobre los méritos de la reclamación constitucional, pero deja el espacio para que una reclamación constitucional se pueda llevar. Así que hay, para los acreedores de bono, ¿verdad? Yo no puedo en este momento comprometerme con una opinión. Le estaba explicando ayer a Marcel que estamos evaluando, nosotros somos un acreedor distinto, ¿verdad? No somos acreedores de bono. Para los acreedores de bono, pues ellos tienen dos posibles avenidas: o esperar al plan de ajuste de deuda y decir, mira, me estás cortando así y esto está violando estos derechos, que la jueza lo dice que se puede hacer, y un planteamiento de naturaleza constitucional, que los primeros que llevaron, la jueza resuelve que no están lo suficientemente detallados o articulados en la demanda como para que se puedan considerar en este momento. Es una cuestión de umbral. ¿Qué tú alegaste en la demanda? Y la jueza aplica unos estándares legales y dice, mira, tus alegaciones no son suficientes para satisfacer este estándar legal y desestima las acciones de AMBAC. Ahora, AMBAC puede apelar. Y todos los planteamientos que utilizó la jueza para derrotar sus reclamos pueden ser considerados por el primer circuito de Boston, que se supone que por mandato de promesa atienda a esto con mucha premura. Mientras tanto, AMBAC sigue en el proceso de mediación. Y en su momento, cuando venga el plan de ajuste de deuda, pues podría hacer objeciones a lo que piensan recortar. Nosotros, como acreedores sociales, ¿verdad?, que no hemos comprado un bono del gobierno, en cuanto al asunto de cómo nos perjudica, pues nosotros técnicamente tenemos esas dos opciones. Tenemos la opción de plantear, ¿verdad?, que hay unas violaciones constitucionales, y como tenemos el beneficio de lo que ya la jueza resolvió en la demanda que podríamos enmendar luego de los 21 días a partir de que la Universidad de Puerto Rico certifique su plan. Nosotros tenemos 21 días, ahí podemos enmendar la demanda para franquear, ¿verdad?, o para enfrentar las cosas que ya la jueza ha dicho. Estos eran pleitos paralelos, ¿verdad? El de AMBAC se radicó primero y la jueza ya ha ido resolviendo esos asuntos, y eso nos da una idea más concreta de cómo la jueza está pensando en torno a la ley. La ley es nueva. Las disposiciones de la ley de quiebra que incorporó, esas tienen jurisprudencia bien detallada de cómo se interpretan, pero en cuanto a las secciones particulares de la ley de promesa, esas son nuevas. La sección 106, que es la jurisdicción del tribunal, que la jueza la utiliza para decir que no se puede impugnar el plan fiscal, y la sección 305, que es la que dice que la Junta no puede, que el tribunal no puede intervenir con el gobierno a menos que la Junta consienta. Son dos elementos que la jueza utilizó para esta sentencia. Así que, en términos de resumen, para que Marcel pueda asumir su posición en cuanto al plan, estamos ahora en una pausa en la cual podríamos nosotros aportar para que el plan de la UPR no sea tan malo, no sea tan terrible como se anticipa. Gracias. No sé si hay alguna pregunta bien puntual que sea de formulación rápida que él pueda aclarar inmediatamente, o pasamos a Marcel y esperamos todas las preguntas al final. Esperamos las preguntas al final porque algunas personas se tienen que ir y es bueno que lo escuchen a él también. Pues entonces, Marcel Castro, tú eres de computación, ¿verdad? De Ingeniería eléctrica. De Mayagüez, y presidente de la Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez. Pues aquí esta semana nosotros publicamos un borrador del plan SOS-UPR, o el Plan Sostenible para la Universidad de Puerto Rico, plan fiscal sostenible. La idea es tener un espacio en el que se pudiera incidir en las decisiones que se están tomando esta semana, y tengo entendido que se solicitó
una semana adicional para que la universidad someta su plan fiscal a la Junta, después de la reunión que tuvieron ayer la Junta de Gobierno con la Junta Federal. Yo sé que estaba Natalie Yaresco, no sé si había, no sé quién más había, si había alguien más de esa Junta allí en esa reunión ayer. Así que se publicó y está disponible el documento en protestamos.net. Así que ahí está el documento completo que se trabajó. Ese es un esfuerzo en conjunto de la PRUM con Protestamos y lo coordinó la profesora Lisette Rolón Collazo. Trabajamos bastantes personas en este documento, mucho más que la primera versión que la trabajamos en el verano pasado, durante la huelga del 2017. En esta ocasión hubo unas cosas que cambiaron y otras cosas que se mantienen. Por ejemplo, se mantiene el argumento que se hace, aunque se mejora y se trabaja más, de la importancia de la Universidad de Puerto Rico, no solamente el aspecto social, sino el aspecto económico. Se hace un análisis económico de cuál es el impacto que tiene la Universidad de Puerto Rico con el sistema de retiro y todas las unidades en la economía de Puerto Rico. Por ejemplo, es un estudio que hizo Alameda, el efecto multiplicador que tiene es de 1.56. Por cada dólar que se invierte en la Universidad de Puerto Rico, eso mueve 1.56 dólares en la economía del país, incluyendo los aspectos directos e indirectos. Además de eso, se hace un análisis del impacto social que tiene el UPR en términos del capital humano. Cuando se calcula el impacto del capital humano, se determina que la inversión rinde un 19 algo por ciento, casi 20% anual. Es como uno tiene una inversión y le rinde anualmente 20%, cuando uno considera el capital humano que se genera en la Universidad de Puerto Rico. Y eso es un estudio que lo trabajó el profesor economista José Alameda con Alfredo González, que fue profesor en el recinto, está retirado, pero activo. Y ambos, el profesor Alfredo González fue profesor en la PRUM y José Alameda todavía es profesor en la PRUM, es parte de la PRUM. Hicieron ese trabajo. Entonces, es crucial hoy, por ejemplo, decir que se ha demostrado la importancia de la Universidad de Puerto Rico y de cada uno de los recintos. Siempre se puede mejorar y, de hecho, mañana, por ejemplo, vamos a darle continuación a un esfuerzo que estamos haciendo en paralelo de reuniones multisectoriales en los diferentes recintos. Aquí nos reunimos hace más de un mes. La primera vez fue en San Juan, después en Mayagüez y mañana es en Aguadilla. Y lo que decidimos en la reunión de Mayagüez era que enfocarnos en las necesidades regionales que los recintos pueden atender y también en las fortalezas de los recintos para cubrir esas necesidades. Eso es para seguir mejorando la labor que se está haciendo, pero ya aquí en este documento está plasmado la contribución de la universidad y cada recinto, pues, debemos de mejorar eso. Ayer me parece que el gobernador mencionó que no podemos tener recintos por tenerlo. Y en este momento en que estamos, hace falta que tengamos consensos amplios y unirnos. Y ahí tal vez el gobernador nos da una razón para unirnos, porque yo estoy de acuerdo con eso. No debemos tener recintos por tenerlo. Y no lo tenemos por tenerlo. Lo que hay que es trabajar los datos de cuáles son los que aportan cada recinto. Y eso nosotros sabemos dentro del recinto bien qué se ha hecho. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando vino el huracán María? Y después, ¿qué hicieron los estudiantes y las estudiantes, los docentes, no docentes? ¿Cómo aportaron a la recuperación del país? Eso se ha documentado hasta cierto nivel, pero podemos mejorar. Así que eso debe ser un incentivo para nosotros decir, bueno, pues sí, estamos de acuerdo, no es tenerlo por tenerlo, y aquí están algunos documentos que ya se han trabajado, e inclusive vamos a mejorarlo. Así que esa primera parte, que por ejemplo el profesor Alameda habla del Government Right Sizing al Government Social Right Sizing,
es que esta jerga del empresarismo, ¿no? de empresarismo de solamente mirando los números, no el empresarismo bueno que queremos promover en Puerto Rico, pues lo que ve es números y cómo cortar gastos sin mirar que a veces yo corto esta inversión que estoy haciendo y me daba un retorno por acá, pero eso no lo vi, porque es la política de la austeridad que viene desde arriba. Y austeridad que se aplica abajo, pero no arriba, como hemos visto. Así que ahí entonces es un cambio de paradigma para ver cuál es la inversión social y ser críticos también. No es cuestión de decir, bueno, la Universidad de Puerto Rico es lo mejor, el proyecto social de más envergadura, que es cierto, pero también ver, bueno, ¿y dónde hemos fallado? ¿Dónde podemos mejorar? ¿Dónde podemos aportar más a las comunidades que nos rodean? ¿Y cómo comparamos con otras inversiones que también el gobierno hace? Por ejemplo, en municipios y en otras agencias. Nosotros hicimos el trabajo, especialmente aquí a Alameda, de ver cuál es el retorno. No se ha hecho ese trabajo para otras organizaciones gubernamentales y mucho menos, por ejemplo, para los créditos e incentivos contributivos privados. Para poner esto en contexto, en el 2012 se hizo un estudio de cuánto era la cantidad total de esos créditos. Y el total era de 1.600 millones en el 2012. 1.600 millones. Entonces, en los planes fiscales se mencionaba de reducir esos subsidios, pero cuando uno ve lo que se va a reducir, es una parte ínfima en comparación con ese total. De hecho, no mencionan el total de 1.600 millones porque eso es un número oscuro que se esconde porque ahí hay muchos subsidios a personas que aportan mucho a campañas políticas. Y pues nosotros, yo creo que entendemos que muchas veces eso se quiere tapar. Así que esas son las cosas que tenemos que nosotros destapar cuando nos dicen que, por ejemplo, no es razonable mantener el presupuesto como está en la Universidad de Puerto Rico. Otro asunto también, que entonces ya eso va a los diferentes escenarios, es ver qué va a pasar, cuáles son las proyecciones del gobierno. El gobierno hizo unas proyecciones y bueno, puede que son proyecciones, así que puede que se cumplan o no, pero nosotros lo usamos como base, porque eso es lo que se usa como base supuestamente para recortar el presupuesto. En enero se sometió un plan fiscal en el cual en 5 años se esperaba un déficit de 3.423 millones. ¿3.000 cuánto? 3.423. Ese iba a ser el déficit después de los 5 años que estaban mirando, del 2018 al 2022. Después, el nuevo presupuesto que se somete en febrero, que es el que se está considerando, estoy hablando del presupuesto, no, el plan fiscal del gobierno. Ahora, tomando en cuenta las inyecciones federales, se espera que haya un superávit de 3.413 del 2018 al 2023. O sea, se le añade un año, pero el superávit es de casi la misma cantidad de lo que antes había un déficit. Así que de repente hay 3.413 millones que no se está presupuestando gastarlo en ese plan fiscal. O sea, que como quien dice, como que sobra. Eso es sin pagar deuda, en ambos casos. ¿Qué eso me trae a mí para la UPR? En enero había unos recortes que llegaban a 410 millones en el 2022. En febrero se mantuvieron unos recortes que llegaban a 410 millones para el 2022. A pesar de que ahora hay un superávit. ¿Qué nos dice eso? Que esos recortes no tienen nada que ver con los fondos que tiene disponible el gobierno. No surgen de un análisis, decir, es que hay que recortar porque hay poco dinero, entonces tratamos de ver qué hacíamos y dar para acá y buscar opciones, pero es que eso es lo que tuvimos que recortar. Eso claramente se desmiente cuando vemos 2 planes fiscales de enero a febrero que los recortes se mantienen igual, pero la diferencia son 6.800 millones. Porque estamos en negativo, ahora en positivo, 6.800 millones. O sea que hay 6.800 millones más de ingresos del gobierno y los recortes del UPR se quedan exactamente igual. Lo que se le añade es un año en el que se mantiene 410 millones de asignación. Así que eso tenemos que tenerlo claro, porque yo he escuchado a veces, inclusive dentro de la universidad,
decir, no, pero es que tenemos que aceptar los recortes. Pues es que el gobierno no tiene dinero. Bueno, si uno mira los ingresos del gobierno no se desploman. Lo que sí pasa es que hay un precipicio fiscal. ¿Por qué? Porque no hay dinero suficiente para pagar salud, ni las pensiones, ni la deuda. Eso básicamente es el problema. No es que de repente la gente se empezó a ir o la economía se desplomó y no hay ingresos. Los ingresos se mantienen bastante consistentes. Por ejemplo, en el último plan fiscal es casi todos por encima de los 12 mil millones los ingresos proyectados. 12 mil millones anuales. Del fondo general son aproximadamente 8 mil millones. O sea, este año casi 8 mil y después por encima de los 8 mil millones. Así que esa teoría no la debemos de comprar, de que no hay fondos y por eso es que hay que recortar la Universidad de Puerto Rico. Así que lo primero que hacemos, tal vez lo segundo, es decir, los recortes no son razonables. ¿Por qué? Porque ahora mismo los planes fiscales que se han estado observando parten de la premisa de los recortes que no tienen ninguna base científica ni económica. Entonces, no podemos aceptar eso, porque aceptar eso ya nos pone a nosotros a la defensiva. Y eso hay que retarlo con números, no es cuestión de decir, no recorten y ya. A la misma vez proponemos que hay que transformarnos para mejorar. No es una cuestión de que estamos cómodos y cómodas en la universidad. Esa no es nuestra posición. La posición es al contrario, tenemos que transformarnos, tenemos que aportar más al país y a las comunidades, pero para eso hace falta unos recursos mínimos para una estabilidad y una sostenibilidad para estos trabajos que llevamos haciendo y que debemos de mejorar. Un asunto, ahora han salido unos cuantos documentos esta semana. No fue un borrador de plan fiscal, pero son como unas secciones o unas premisas, no es un plan fiscal lo que se le presentó a la Junta Universitaria, pero inclusive ahí hay unas contradicciones. Por ejemplo, mencionan que se quiere aumentar la captación de los costos indirectos. Yo estoy de acuerdo. O sea, eso sería excelente, ¿no? Nadie se opone a eso. ¿Cuál es el problema? Que para uno tener costos indirectos, en primer lugar, hacen falta costos, inversión de fondos externos. ¿Cómo se traen fondos externos? Por ejemplo, a través de la investigación, ¿no? Así que por un lado dice, bueno, vamos a tener más fondos de costos indirectos, o sea, dice se aumenta la captación, pero si baja la cantidad de fondos externos, aunque tenga captación de 100%, pues ¿cómo eso va a ayudar? Así que mientras se habla de costos indirectos, por otro lado se habla de aumentar la carga académica a 15 créditos. Hay universidades privadas que hacen investigación y tienen carga de 15 créditos, pero ¿cuánta investigación hacen? En comparación con la Universidad de Puerto Rico. La diferencia es muy grande y no es que el profesorado no sea de calidad en muchos casos en la universidad privada. Es que muchas veces no tienen el tiempo para dedicarle porque tienen 15 créditos. Otro asunto que de hecho el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón estuvo en una vista ante la Junta Federal, en la cual yo estuve a finales de noviembre, y mencionaba que querían aumentar la cantidad de investigación aplicada. Y ahí realmente no se me ocurrió, pero después yo dije, bueno, pues deben de seguir el modelo del UPR. Deberían, de la universidad privada que quieran aumentar eso, tener mejores condiciones laborales para el profesorado, más plazas de manera permanente, tener menos carga académica de enseñanza para también dedicarle a la investigación, pero eso no lo analizan de esa manera. Y es importante nosotros ser consistentes. Decimos, bueno, queremos más inversión, queremos más fondos externos, tenemos que proveer la plataforma y los recursos para atraer más fondos externos. Queremos mejorar, por ejemplo, las tasas de graduaciones, tenemos que invertir recursos para mejorar esas tasas de graduaciones que sí las debemos de mejorar. Queremos mejorar el acceso de jóvenes universitarias y universitarios a la universidad, pues tenemos que invertir en eso también. Así que eso es una parte importante que nosotros trabajamos en el plan fiscal, el plan SOS.
Dentro de las diferentes, están esos escenarios, también están estrategias de eficiencia y nuevos ingresos. En las estrategias de eficiencia, por ejemplo, hay una sección completa, pero nosotros proponemos eliminar la administración central. Por ejemplo, la Junta de Gobierno, porque en la Junta de Gobierno es como se controla políticamente a la universidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues gobiernos han reconocido, si no es bueno que los partidos políticos tomen control de la universidad. Pero dicen eso, y por otro lado, ¿qué hacen? Bueno, pues vamos a cambiar ahora una Junta de Gobierno que yo voy a nombrar. Y, por ejemplo, nosotros en la PRUM, cuando hubo un cambio de gobierno en el 2013, nosotros nos opusimos a lo que estaba proponiendo el partido que llegó al poder, decir, Partido Popular Democrático, porque estaban proponiendo eliminar la Junta de Síndico completo y hacer una Junta de Gobierno nueva. Y nosotros nos opusimos por principio, por decir, no queremos eso. Lo que apoyamos en aquel caso era la propuesta de un sector del estudiantil que lo que quería era eliminar los puestos que se habían añadido a las malas el año anterior, o hace 2 años la Junta de Síndicos, y sustituir eso con estudiantes y profesores. Eso es lo que nosotros apoyamos en aquel momento. No apoyábamos el eliminar completo porque decíamos, bueno, a lo mejor la gente puede ser mejor, pero ¿qué garantía nos dan de que eso mejore la despolitización? Así que lo que se propone en este caso es eliminar la Junta de Gobierno y sustituirla con una Junta ciudadana. Ahí nosotros también somos cautelosos porque hay un proceso de transformación universitaria que se está llevando a cabo por diferentes recintos. Hay algunos colegas que están participando en ese proceso y no queremos que se transforme la universidad basada en números. O sea, no queremos que ahora decían, bueno, pues ahora hay que hacer un plan fiscal y en base a estos números transformamos. Esa tampoco es la idea. Así que lo que proponemos ahí son cosas más bien generales e ideas para que se consideren que son afines a lo que también se ha estado discutiendo en esas mesas de transformación y grupos de trabajo de transformación universitaria. En términos de ingresos nuevos, voy a mencionar 2 cosas, pero de nuevo, para los detalles, pues protestamos.net, ahí encuentra todos los detalles de esto. Hay una propuesta de ingreso progresivo al consumo de lujo. ¿Cuál es la idea? La idea es que las cosas que uno compra, alimentos, comida, muebles, las cosas a diario, pues ahí no haya un aumento al impuesto, un impuesto adicional. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, carros de lujo, botes de lujo también, ropa de lujo, artículos de lujo, pues que ahí se haya un impuesto adicional. ¿Por qué? A pesar de que Puerto Rico es un país pobre, es también de los países más desiguales. La desigualdad en Puerto Rico es muy grande, lo cual significa que hay un grupo de personas que puede aportar mucho más para la estabilidad económica del país y hay la gran mayoría pues no debería aportar más de lo que ya estamos aportando. Así que ese es el principio general. Para esto reconocemos que hay unos escollos grandes porque para esto hace falta legislación. Y la legislación está controlada por legisladores. Y ahí hay intereses económicos que se verían afectados. Por ejemplo, ¿quiénes tienen más dinero para apoyar campañas políticas? Pues muchas de las personas que tal vez se verían afectadas por este tipo de impuesto al consumo de lujo. De todas maneras, nos parece importante proponerlo porque realmente el país es quien debe tener la voz cantante y si nos unimos como país, a pesar de que estos dineros se concentren en algunas candidaturas, como país sí pudiéramos decidir por encima del interés de unos pocos. Así que esa propuesta está ahí, pero no es la única. Con esa propuesta se pudieran, y nosotros proponemos que el 10% de lo que se recoja, no es todo, de ese impuesto pase a la Universidad de Puerto Rico y sería alrededor de 500 millones anuales. Lo demás debe de ir para atender ¿qué? Salud, pensiones, ¿no? Así, eso es bien importante.
Otro ejemplo de ingresos nuevos, y esto es una versión modificada que presentamos en la primera versión del plan SOS-UPR, es contribución de egresadas y egresados. Ahí nos interesa mucho la opinión del estudiantado, porque la idea es que en vez de aumentar la matrícula, como se está dando ya por hecho, o sea, hay personas que dicen que es inevitable un aumento de matrícula, pues en vez de aumentar la matrícula, como se está proponiendo, inclusive ajustado de ingresos, pues dejar que el estudiantado estudie y tenga diferentes maneras de devolver al pueblo la inversión que se está haciendo en el estudiantado. Hay un problema que tenemos, por ejemplo, en el caso mío de la ingeniería, que más de la mitad de nuestros egresados se van de Puerto Rico y no aportan a la economía local. Pero se van porque realmente no les importa el pueblo, o se van porque no hay las oportunidades necesarias para poder quedarse aquí. Es la segunda, ¿no? Entonces, así que esto es un asunto que hay que trabajar de diferentes ámbitos, pero desde la universidad lo que sí se puede hacer para incentivar quedarse es que no es una penalidad a quien se vaya, es premiar a quien se queda. Si hay una diferencia en sueldo, si uno se queda en Puerto Rico versus en Estados Unidos, pues cuando uno lo analiza y también incluye que, por ejemplo, si yo me voy tengo que repagar más o menos la mitad de lo que el pueblo invirtió en mí, pues yo considero, estoy cerca de papi, mami acá, mi familia, el calor de las olas que esta semana estuvieron bastante altas. Todas esas cosas, digo, bueno, pues cuando lo pongo en la balanza, vale la pena quedarme, y eso entonces pudiera mover la economía mucho más, porque más personas se quedarían porque tienen un incentivo adicional para quedarse. Esto hay que revisarlo, hay que ver los detalles. Lo que tenemos es un boceto con la información que tenemos disponible, que falta mucho por mejorar ese modelo, pero esto es lo que se está implementando en SUNY y CUNY, los sistemas de State University of New York, City University of New York, desde el 2017. Así que tenemos un modelo para observar y ver cómo se operacionalizó en Nueva York. Y ya que hay una buena relación, por ejemplo, entre los gobernadores de Puerto Rico y Nueva York, pues se pudiera aprovechar eso, además de que hay colaboraciones ya establecidas con algunos de estos recintos y vinieron, de hecho, al UPR y estuvieron visitando del State University of New York. Así que eso es otra alternativa. De nuevo, hay que ver bien con el estudiantado y ver las alternativas. Pero los aumentos de matrícula no están programados en este plan, porque nos parece que hay maneras, por ejemplo, legales, si se hace ajustado de ingresos, en que se emancipa y bueno, con eso ya se elimina esa diferencia en términos de ingresos familiares que se está hablando. Por eso tomamos esa parte, y hay una adición para esta versión que es otra alternativa de pagar, porque una alternativa es uno paga quedándose en Puerto Rico. Por ejemplo, estudié 7 años en la UPR, pues estoy 7 años trabajando en Puerto Rico. Pues con eso ya saldé mi cuenta porque estuve contribuyendo, pagando contribuciones, estuve moviendo la economía, tal vez pagando alquiler y eso. Aclara eso un poquito mejor que lo que por lo menos a mí no me queda claro lo que tú estás señalando. Tú estás señalando que la gente se mantenga el costo de matrícula tal y como está ahora, o que ni siquiera haya pago de matrícula, y que entonces se haga un pago social o económico una vez tú te gradúes, pero puedes estar estudiando sin pagar o pagando menos incluso de lo que está ahora. Pues, a ver, yo ahora mismo... ¿Cuál es la idea? Aunque esté informado. Sí, hay diferentes maneras de implementarlo, pero lo que estamos planteando ahora mismo es que se mantenga la matrícula como está. Inclusive se pudiera mantener los aumentos escalonados que se están programando. Lo importante es no duplicar la matrícula como se está proponiendo, ¿no? Que tendría un impacto muy grande en el estudiantado. Vamos a suponer que se mantiene igual, simplemente se mantiene igual la matrícula. Entonces, se debe de hacer un buen estimado de cuánto es la inversión en cada programa, porque pues eso varía. Y es un trabajo que hay que hacerlo. Lo que nosotros usamos fueron unos estimados bien generales y no están actualizados, pero para tomar un punto de partida. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que son, lo cuadramos que es
es menos, pero $250 por crédito, por ejemplo, un programa subgraduado. Vamos a ver que eso es lo que el estudiante debe de devolver después de su carrera universitaria, como ejemplo. Pues entonces, después de que está, vamos a poner 4 años estudiando y consigue un trabajo bueno en Estados Unidos o en Japón o en Australia, por ejemplo, o en Gambia, pues entonces dice, bueno, yo desde allá no voy a estar aportando a la economía de Puerto Rico, aunque me gustaría, pero yo voy a devolver eso mismo gradualmente sin intereses, por lo menos eso es lo que proponemos, para que en lo que pasa la crisis, hasta familiares, ¿no? Que uno tenga que vienen por ahí a la universidad, puedan tener acceso a una universidad de calidad, pero un acceso realmente accesible, valga la redundancia. No como que, bueno, pues sí, si me aceptan, pero entonces me voy ahora a endeudar con un préstamo privado, por ejemplo, para pagar esto. Así que la idea es que eso es para quien se vaya. Quien se queda, pues como mencioné, la misma cantidad que estuve estudiando, trabajo en Puerto Rico, ahí lo tengo. Una tercera opción es que mientras yo estoy estudiando, haga unas horas de servicio comunitario y eso se cuente para reducir esa deuda social que yo estoy adquiriendo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay programas, estuvimos reunidos con estudiantes, programas en la escuela de medicina y en ciencias médicas, que hay unas horas obligadas que hay que hacer y eso pues se puede descontar en términos de la deuda social que uno adquiere. Así que cuando uno combina eso, pues ahí es que puede tener más justicia para el grupo de estudiantes, el sector estudiantil, que muchas veces se maltrata. Y primero, la primera que ven es aumento de matrícula y ya, porque es lo relativamente más fácil, ¿no? Porque sería dinero que empieza a inyectarse desde el próximo semestre, por ejemplo. Pero tenemos que realmente repensar los efectos a mediano y largo plazo que eso pudiera tener. Sí, lo que pasa es que todavía no entiendo si los estudiantes y las estudiantes están pagando la matrícula. Ajá. ¿Qué deuda social tienen? O sea, ok. O sea, porque Pues, yo entendería sí. eso si tú le reduces la matrícula, tú le estás dando un préstamo. Por ejemplo, yo te doy un préstamo a ti, yo cuando estaba en el doctorado tomo un préstamo de General Electric, creo que era. Y si yo trabajaba 4 años consecutivos en la academia, mi préstamo quedaba perdonado. Era una forma de estimular. No importa en cuál universidad yo estudiara, después que fuera universidad. La pregunta mía es esa, porque si los estudiantes siguen pagando matrícula, nosotros no tenemos matrícula gratis, pues Sí. ¿por qué tienen ahora que pagar? Ok. Y la otra pregunta para que abordes es, si no consiguen trabajo, o sea, tiene que ir articulado con un plan económico, porque si no estás penalizando gente porque no haya trabajo en Puerto Rico también. Sí, pues 2 cosas ahí. Uno es, tenemos que reconocer que el costo el costo de la educación en la Universidad de Puerto Rico no se cubre con el costo de matrícula, ¿no? Porque hay una inversión importante que hace el pueblo de Puerto Rico en la educación de nuestra juventud. Okay. Así que cuando nosotros sumamos lo que entra a través de la matrícula, eso no cubre el costo total para este mismo estudiantado estudiar. ¿Okay? Así que la idea es que esos $50, por ejemplo, para redondear, que se están pagando ahora se mantengan, pero haya otra parte adicional que sea evidente. Una cosa que nosotros tenemos la culpa es que nosotros no estamos conscientes de la inversión que hace el pueblo en la Universidad de Puerto Rico. Cuando yo estudié, yo sabía que el crédito costaba $30 y yo pensaba que eso daba para pagar al profesorado, la infraestructura y todo. Eso era lo que yo pensaba. O sea, yo no tenía ni idea de cuánto era el presupuesto de mi departamento, mi recinto, mi UPR, y de profesor tampoco. Yo empecé a aprender hace un par de años cuando llegó esto. ¿Verdad? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos eso y no le tengamos miedo a los números. Es verdad que va a venir la crítica, por ejemplo, a comparar cuánto cuesta el crédito
la Universidad de Puerto Rico, si hacemos un estimado así grande, mal hecho, incluyendo todo, versus en una universidad privada. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué aporta? Por eso esa primera parte. Cuando hay una sección completa que habla de servicios de extensión agrícola y también las estaciones experimentales. Cuando uno añade los servicios médicos también que se ofrecen, añadimos la investigación y lo que eso aporta, pues entonces uno no puede simplemente decir, bueno, pues lo divide entre la cantidad de estudiantes y los créditos y ahí saca el número. Con todo, si lo hace así, saldría como en 600 y pico de dólares el crédito. O sea, hace mal tasado como que todo entre la cantidad de estudiantes y eso. Así que, yo hice ese ejercicio de nuevo, no es correcto hacerlo. O sea, coger el presupuesto total, dividirlo entre la cantidad de estudiantes, yo estimé $30 por estudiante y salen 600 algo. Si le quito, por ejemplo, ciencias médicas, le quito extensión agrícola, y le quito también, ¿cuál es lo otro? Estación agrícola y servicio, estación agrícola, y estaciones experimentales, pues da menos de $500 por crédito. Pero eso es mal tasado, creo que esté claro. En base a ello dije, bueno, pues si es menos de 500, yo voy a usar, si fuera 500 entre 250. Y por eso fue que usamos 250 para el modelo. Pero ese modelo se tiene que refinar. Y esa es la idea. Es como el principio y trabajarlo con un tiempo para operacionalizar este sistema. No se tiene que hacer esto. Esto es para, si uno dice, bueno, si es una alternativa a aumentar la matrícula. Si vamos a aumentar la matrícula, yo diría, bueno, pues mejor hacer esto. Pero si podemos hacer otras medidas de recaudo o nos dan el presupuesto que se supone que sea, no hace falta hacer esto. O sea, que yo quiero que eso esté claro, no es como que aquí en el plan hay diferentes opciones y no hace falta que se implementen todas para tener una universidad sostenible. Por ejemplo, si se hace la legislación y entran el 10% de ese ingreso al consumo de lujo, pues no hay que subir la matrícula ni tampoco hacer esto y no hay que hacer los recortes. O sea que con una cosa solamente, pero nosotros presentamos diferentes alternativas para ver cuál es la que el gobierno y la Junta Federal quieren escoger y todas con base científica. Entonces, eso está Sí, está está claro. claro. Ok, está bien. Pues entonces, pues por último, hay otro aspecto que es, por ejemplo, renegociar acuerdos con corrección. Eso es algo que se ha hecho, por ejemplo, con otras universidades para que las personas que están privadas de la libertad en Puerto Rico puedan acceder a la educación universitaria y que ahí haya ingresos que lleguen a la universidad a través de eso. Entonces se cumple un doble propósito de reinserción a la sociedad de esta población y a la vez pues que puedan entrar ingresos a la Universidad de Puerto Rico. Entonces, pues para entonces, pasar a la pregunta, sería excelente tener la mirada crítica de diferentes personas. Así que si pueden, mínimo, hay un modelo que aquí está y lo vamos a poner en protestamos.net este fin de semana, pero también está el documento completo que lo pueden descargar en protestamos.net. Es un borrador, esperamos ya tener la versión muy oficial, pero un documento vivo porque la idea es que se mejore y se hagan sugerencias en cada una de esas secciones. Y quiero terminar mencionando nuevamente que lo que proponemos en términos de asignaciones del gobierno a la universidad es algo que es un punto medio entre los más de 1.000 millones, son 1.150 millones que le tocarían a la Universidad de Puerto Rico si se le aplica el 9.6% de todos los ingresos. Si se le aplica el Fondo General, que sabemos que han traqueteado mucho con el Fondo General para que no le entre, para tener para unos propósitos y no para otros, si aplicamos ese 9.6% reducido, serían cerca de 800 millones anuales lo que le llegaría a la Universidad de Puerto Rico. Y lo que nosotros proponemos es que sea un número en ese rango, entre 800, 680 millones, por ahí, en esa línea,
con 680 millones ya es un recorte fuerte, pero podemos sobrevivir. El 410 millones es un recorte para liquidar la universidad y como se mencionó recientemente, aumentar la matrícula o será recinto. Ya está hablando de eso. Así que no es una cosa que ahora nosotros, se mencionaba, no, es que eso para meter miedo será recinto. Se está hablando ya de eso a ese nivel. Así que, de nuevo, lo que proponemos es un punto medio entre esos dos, que es alrededor de entre 800 y 700 millones. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues tenemos como media hora, 40 minutos más, o el tiempo que sea necesario. Algunas personas tienen que ir, así que le voy a dar prioridad a esas personas que tienen preguntas o observaciones, que yo sé que me lo dijeron antes. Tenemos dos áreas en las que tenemos la demanda como una de las estrategias para tratar de detener, ¿verdad?, los recortes que están imponiendo a la universidad sin casi ninguna justificación más allá de las ideológicas. Y el otro es la propuesta del plan fiscal, que se ha ido mejorando y que requiere todavía más trabajo y que, dicho sea de paso, la administración no le está haciendo mucho caso. En la última reunión del Senado del UPR Calle pasamos una moción, una certificación pidiéndole a la Junta Universitaria que use como material de trabajo para la discusión del plan fiscal el plan SOS. Se le pidió a nuestra representante que llevara ese planteamiento, no sé en qué ha quedado, pero bueno, en cualquier caso, pues, tenemos preguntas, observaciones, si va a hacer algún turno, trate de que sea, ¿verdad? Sí, quiero preguntar algo así rapidito. En los documentos que he tenido la oportunidad de leer, en ninguno de ellos yo he visto un impacto sobre la población no docente, los gremios ni nada de eso. Dentro del plan SOS que ustedes están proponiendo, ¿hay alguna propuesta concreta para ese sector? ¿O simple y sencillamente se está esperando que se aplique lo del empleador único al sistema operativo? Nosotros no abordamos la parte del empleador único. Tengo entendido que hasta ahora no nos ha incluido a la UPR en eso. Algo importante es que tanto en la demanda como en el plan no estamos solamente protegiendo la UPR, sino va más allá del UPR. Por eso es que cuando proponemos el impuesto al consumo de lujo, proponemos que el 10% sea para el UPR, el resto es para el pueblo trabajador, la clase media y los grupos vulnerables. En términos de no docentes, este documento, la idea es que sea multisectorial, que lo puedan acoger diferentes grupos. Y en términos de eficiencias, cuando hablamos de eficiencia, pues ahí nos enfocamos mayormente en puestos administrativos. Por ejemplo, las plazas no docentes que estarían en administración central, la idea es que se relocalicen en los recintos, no es eliminar esas plazas, por ejemplo, ¿no? En términos del retiro, pues eso nos afecta a todas las personas. Y eso hay que fortalecerlo. Una cosa que hemos denunciado es que no tiene sentido que personas que ganen más de $500,000 al año, lo cual obviamente no hace falta un retiro. Si yo ganara eso, pues a mí no me importa si tengo un retiro o no, porque es otro contexto. Que estas personas sean las que decidan acerca de retiro de un pueblo donde en promedio gana menos de $20,000 al año. Así que esos son los puntos que nosotros queremos recalcar. Y no hay, o sea que es como no incluimos, pues vamos a recortar esto al sector no docente, a quitar estos beneficios. O sea, no hay ese tipo de planteamiento, sino al contrario, lo que queremos es unir fuerzas y sí buscar eficiencias, pero que sean cada sector, y que las busquemos y de manera crítica. Pero hay que buscar solidaridad y consensos amplios en la Universidad de Puerto Rico. Esta es la oportunidad para unirnos diferentes recintos y unirnos diferentes sectores. Si no nos une esto que se avecina, pues yo creo que nada nos pone. Y para eso pues tenemos que hablar, y
parte de esa es la idea de las reuniones multisectoriales, que la próxima es mañana en Aguadilla, a las 11 de la mañana, están invitados. Una otra pregunta, comentario. ¿Ustedes han tenido oportunidad de hacer este planteamiento ante la juez o ha sido el proceso de promoción? Hasta ahora el trámite lo que ha tenido son la demanda, las mociones de desestimación. En la primera ronda de desestimación, nosotros, al ver los planteamientos que estaban haciendo, acordamos espacio para enmendar la demanda. Se enmendó la demanda, particularmente en el área de cómo los profesores de la PRUM se perjudican con el plan fiscal. Y ahí fuimos a los detalles, tanto de carga académica, investigación, beneficios, y eso estaba planteado un poquito después del huracán. Viene la segunda ronda de mociones de desestimación, pero como la Junta descartó los planes, pues entonces hablamos con los abogados de la Junta y dijimos, mira, esto realmente está en un limbo porque lo que yo estoy alegando es en relación al primer plan. Así que acordamos darnos un espacio para que con este trabajo se pudiera incidir en la toma de decisiones, pero si no lográramos lo que nosotros estimamos que debe hacerse, pues tenemos 21 días para enmendar la demanda. Y esa enmienda a la demanda no solamente va a considerar el plan nuevo que se apruebe, se certifique, sino lo que ya la jueza ha ido resolviendo en los otros casos que nos arrojan luz sobre cómo ella piensa en cuanto a la interpretación de la ley. Así que estamos en un proceso de trabajo y de conversación que se va a iniciar próximamente particularmente con AFAF para ver cómo esto se puede incorporar. Así que hay una oportunidad de que, como dice Marcel, todo el mundo pueda aportar a que esto se mejore y que las propuestas sean las más eficaces posibles para que la universidad pueda capear esta tormenta. ¿Ha visto disposición de AFAF? Nosotros tenemos una moción que radicamos con un acuerdo en el cual esas son las condiciones. O sea, la jueza está al tanto de eso. Yo no puedo decir que la oportunidad de dialogar es la mejor del mundo, ¿verdad? Nosotros estamos compitiendo con un montón de situaciones que ellos están manejando, pero no se ha cerrado el trámite. O sea, no podemos decir se acabaron las negociaciones o no resultaron. Yo creo que ahora la oportunidad que tenemos es mucho más concreta porque ya no tenemos solamente críticas al plan. Ahora tenemos, mira, esto está mal, hazlo de esta manera. Y eso es lo que nos da una oportunidad de que se pueda incorporar. No somos ingenuos. Sabemos que detrás de esto hay una visión ideológica bien fuerte, pero obviamente no vamos a cruzarnos de brazos, ¿verdad? Que es lamentablemente la postura que algunos otros sectores han asumido. Pues yo voy a ser espectador de todo esto. No, queremos agotar todos los recursos que tenemos para incidir, y si no se logra en esa negociación, pues entonces vamos a determinar si inventamos la demanda y darle otra forma al pleito para que el pleito continúe. Pero el plan fiscal de la universidad y los recortes ya van a ocurrir. O sea, sí, pero una vez, vamos a suponer que le concedan la semana extra. Vamos a suponer que llegue una negociación a mitad de camino entre lo que está pidiendo la Junta de Control Fiscal y la administración universitaria, y que ellos están pidiendo todavía más, por ejemplo, aumento en matrícula, y nuestro presidente, aunque fuera retóricamente, él llegó a decir que se ponía aumento en las matrículas. Que eso se imponga. ¿Hay algún tipo de recurso como de interdicto provisional o algo así en el que uno pueda recurrir en este tipo de casos para detener provisionalmente cualquier proceso que vaya a hacer daños irreparables No lo hay ahora porque en la decisión de la jueza dice que el proceso de certificación está inmune de la jurisdicción de la Corte, a menos que sea inconstitucional, violando disposiciones de la Constitución Federal, o que se plantee cuando se somete el plan de ajuste de deuda. En su momento, ¿verdad? Que eso todavía está lejano, yo creo que eso va a ser en el 2019. Pero no hay un remedio interdictal, sumario, que pueda impedir eso. O sea que en la práctica uno va a estar viviendo con esos recortes draconianos por 2 o 3 años, hasta tanto el caso se vea, si es que esa es la única estrategia que resulta... Ese es un escenario
que podría estar ocurriendo. El otro escenario es que se logre influenciar en esta etapa para que no sean tan terribles los recortes. Porque hay, y Marcel podrá hablar con más detalle, hay un área de oportunidad, el área de los subsidios. Los municipios, la universidad y los subsidios de contribuciones o las exenciones de contribuciones están en un área. Y eso es cuestión de mover la línea entre ambos, ¿verdad? En términos de promesa ordena un estudio de los subsidios que se le dan a las compañías, a los créditos contributivos, y aunque dice que ese estudio es confidencial, nosotros no tenemos información de que eso se haya hecho. Por ende, el monto del dinero que el gobierno está perdiendo ahí podría resolver el problema de la universidad y fortalecer la universidad. Están violando la misma instrucción de la ley, sí, que es de las poquitas cosas mejorcitas que uno podría sacar de la ley. Ellos la violan. Sí, Entonces, porque eso podría dar base a descartar todos esos subsidios y exenciones que no son productivas para la sociedad, que son meramente beneficios que le dan a entidades o a grupos sociales que lo que hacen es llevarse el dinero del pueblo. De hecho, ya en un estudio demostró que hay alrededor de 500 millones anuales en subsidios que no son productivos. O sea, eso fue un estudio que hizo... Subsidios a empresas, a compañías. Sí, Sí, ahí hay contributivas. a empresas y hay a individuos, es privado. Pero, y esto es importante, que claro, no estamos en contra de todos esos subsidios. Hay subsidios, por ejemplo, a pequeñas y medianas empresas. Pero hay unos que se probó que no producen empleo, por ejemplo. Bueno, José Caraballo Cueto aquí ha discutido como Exacto. algunos de esos subsidios. Hay compañías que tienen tantos subsidios que venden subsidios a otras compañías o los mueven entre Sí, porque subsidiarias. es un instrumento negociable, realmente, un crédito contributivo. Una cosa tan absurda. Sí. Walmart, por ejemplo. De hecho, cosas así. él trabajó esa parte en el plan. Así que eso, esa parte está fuerte. Ahí. Y es importante que lo tengamos eso claro, ¿no? De nuevo, cuando nos digan, no, es que hay que recortar, bueno, pues esta parte va. Ok, pero una pregunta, y perdonen, si alguien tiene una pregunta yo le doy chance, pero para que no nos cunda el silencio. Lo cierto es que la administración, ni la Junta de Gobierno, y ni siquiera la Junta Universitaria, porque el mismo representante de Mayagüez, y perdonen que lo mencione por nombre, Martínez Cruzado, estaba más preocupado por defender su departamento de biología en la discusión de la Junta Universitaria que defender déjate Mayagüez, defender la universidad, fíjate, ni siquiera Mayagüez. Y entonces la Junta Universitaria, incluso nuestros propios representantes claustrales, no han sido capaces todavía de lograr que sea parte de los documentos de trabajo para el plan fiscal, el plan SOS. Entonces la pregunta es que si ustedes han tenido la oportunidad de discutir cuáles estrategias van a seguir para tratar de presionar a que esto por lo menos forme parte de los documentos de trabajo, que quizás de primera intención en este plan fiscal que se aprueba ahora el impacto va a ser menor, pero esto va a seguir ocurriendo. O sea, nuestro impacto puede ser mejor, más grande para el próximo año, si uno se organiza y aprende de la experiencia que hemos tenido con esto hasta ahora. Por ejemplo, el primer plan de ustedes, a mí me parecía que tenía poca especificidad en algunas áreas clave para poder formar una propuesta de plan a corto plazo, digamos, para este año. Pero ha ido mejorando y esto va a seguir mejorando. O sea, que de alguna forma, ¿cuál es la estrategia que ustedes han discutido para no tratar de presionar y de lograr de que al menos empiece a formar parte de los documentos de trabajo, que ni siquiera lo está haciendo la Junta Universitaria? El presidente lo ignora totalmente. Pues, por ejemplo, el miércoles, uno de los colaboradores del plan le presentó, tengo entendido que por lo menos aparte de los claustrales en la Junta Universitaria, el plan SOS, y contestó preguntas y usó este modelo del plan. O sea, que algo tal vez parecido a lo que estamos haciendo aquí, pues él lo hizo. Además, nosotros le enviamos el plan al presidente y a la Junta de Gobierno, y el presidente lo recibió, y de hecho hizo unas expresiones en la prensa de que lo iba, presidente de la universidad, sí, Gilman, de que lo iban a considerar, ¿no? Nosotros consideramos eso que es una victoria que haya dicho eso, porque lo dijo. No significa que nosotros estamos, pues ya terminamos nuestra labor porque el presidente lo va a considerar. De hecho, hay que continuar esa labor. Tenemos que hacer, por ejemplo, labor en los senados académicos, en
los consejos estudiantiles. Nosotros nos reunimos hace unas cuantas semanas con las presidentas y los presidentes de los consejos estudiantiles y también con los miembros estudiantiles en la Junta Universitaria. Eso fue a mediados de febrero. Así que es un proceso que tenemos que hacer. Lo ideal sería que, por ejemplo, se vea cohesión en la universidad. Si mínimo los senados académicos y los consejos y gremios apoyan el plan, pues entonces se ve que hay un consenso. Exacto. De hecho, pues, y parte de la idea también, la reunión multidisciplinaria es hacer eso. Pero una cosa también es importante, y es que tenemos que empezar por la universidad, pero ir más allá de la universidad. Porque, por ejemplo, a la Junta Federal nos estamos enfrentando a la Junta en la Corte. Y hay que enfrentarla, y hay otras maneras también de, tal vez a mediano y largo plazo, que tenemos que hacer. En términos del gobierno y la FAF, cuando someten este tipo de recorte, también tenemos que enfrentarlo. Ahora, al pueblo no lo vamos a enfrentar. Al pueblo tenemos que ganarnos el pueblo haciendo lo que llevamos haciendo bien y mejorándolo, especialmente el aspecto de comunicar en diferentes áreas el beneficio que se multiplica, que a veces que no se ve, y también acciones directas. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas que todavía no tienen electricidad en marzo de 2018? ¿Qué puede hacer? ¿No? Entonces, ¿qué proyectitos podemos hacer? La calidad del agua, ¿no? Y hay diferentes cosas que hay mucha capacidad en la universidad. Así que eso es algo que es importante. Y yo llegué un poquito tarde, a lo mejor ya se mencionó, pero yo creo que como quiera vale la pena recalcar, de que si la PRUM no estuviera en el pleito de título 3, de promesa, quienes estarían defendiendo los intereses de la universidad ante bonistas y en frente a la jueza Taylor y Dane, sería la FAF y el gobierno, que son precisamente quienes están proponiendo los recortes. Así que después de que APRUM tomó esa decisión y la experiencia en el proceso de mediación y también hablando con diferentes organismos, nosotros nos reafirmamos de que esa es la decisión correcta, porque tenemos que llenar esos espacios. Tenemos que abrir espacios nuevos, pero los espacios que hay disponibles, que lo habla la ley promesa, aunque no estemos de acuerdo con la ley promesa, pero eso abre un espacio, hay que llenarlo, ¿no? Y abrir otros espacios, y por eso es que nos parece importante estar allí, y hacemos también un llamado para que se sumen a ese pleito y apoyen a la PRUM en eso. Hicimos una campaña que se llama Al 100 por la UPR, así que eso es una manera de que entonces otros grupos se pueden unir. Eso está en la misma página de Protestamos, sí. En protestamos.net, ese es el centro de operaciones de Plan SOS y de la demanda. En protestamos.net ahí puede ver cómo puede apoyar a la PRUM y el grupo Protestamos en esa demanda y cómo mejorar entonces también el plan fiscal. Porque lo ideal es que vayamos ahí unidos. No vamos a PRUM y defender los intereses de APRUM como en términos de hay que probar que hay una legitimidad en corte. Pero lo que vamos a defender no es la PRUM, no es el profesorado solamente, ni tan siquiera el recinto de Mayagüez. Nosotros vamos a defender la Universidad de Puerto Rico y también los intereses del pueblo, porque no hay suficientes acreedores sociales en esa corte. Deberían de haber más. Y hacer ¿cómo se llama eso? Cuando hacen una coalición. Una coalición de acreedores sociales en esa corte. Sobre eso, si me permite dar un detalle, también el participar en el pleito y en la mediación nos da acceso a una información estratégica muy valiosa que no puede salir a la luz pública porque está sujeto a unos contratos de confidencialidad, pero por lo menos en la toma de decisiones estratégicas que hace la PRUM tenemos toda la información que tienen todos los acreedores. Y eso es bien importante en el día a día, ¿verdad? Del trabajo que estamos haciendo, particularmente el trabajo de los expertos en el área financiera y económica, porque
uno de los grandes problemas que ha tenido estos casos es que no ha habido transparencia. Entonces, lo poquito que están soltando, pues no está tampoco para el público general, ni siquiera para la prensa, está para los que estamos participando en el proceso. Así que según se van divulgando datos y esto va madurando, tendríamos muchos más datos para tomar unas decisiones que en su momento otras organizaciones que quieran participar del proceso y firmar los acuerdos, pues podrían tener también acceso a eso. Precisamente, más o menos en esa línea. El pleito, Sube un poquito la copa de grabación. más o menos en esa línea, la participación de ustedes en este pleito, ¿verdad? Le abren espacio a otros sectores, que estaba diciendo decir, a mí lo estaba pensando, a otros sectores sociales que pueden unirse en el pleito para defenderse como servicios esenciales. Sí. Por ejemplo, que podrían convertirse en clase los asegurados de acceso. Sí. Los mismos trabajadores públicos que están pendientes de unir sus trabajos. Sí, ahí los sectores obreros son los otros sectores que se están incorporando. Las uniones norteamericanas que tienen filiales aquí en Puerto Rico están participando de los casos, y Lutier está participando de los casos, pero en Puerto Rico hay un sinnúmero de organizaciones que están siendo perjudicadas por las medidas del plan fiscal. Y obviamente podría haber, aunque estos procesos son costosos, ya han visto que la jueza autorizó 50 millones en honorarios de abogados, lo que es totalmente obsceno, ¿verdad? Escandaloso. Pero en realidad la unión de diferentes grupos puede permitir que haya una presencia mayor. En los procesos de mediación están los bonistas, Lautier y APRUM. Realmente, prácticamente no hay otros grupos que representen posiciones contrarias a la ideología neoliberal que está representando la Junta. Incluso el movimiento ambientalista puede alegar que es un servicio esencial. También, o sea que hay espacio para intervenir desde todas las perspectivas que el plan fiscal golpea, y el plan fiscal golpea todas las áreas, ¿verdad?, de nuestro quehacer como sociedad. Y en ese sentido, pues, la exhortación que hemos hecho desde el comienzo y que hace la PRUM es, tenemos que unirnos porque la aplanadora es inmensa, ¿verdad? Y hay que hacerle la oposición para que el daño que ellos logren no sea un daño que acabe con el país, que se nos está desangrando el país, ¿verdad? Por todas las condiciones, no solamente por los huracanes, ya estaba pasando esta emigración tan dañina. Los huracanes vinieron a recrudecer el proceso, pero si la economía sigue cayendo como es anticipable con las medidas de recorte y de austeridad, ¿verdad? Porque golpeando la universidad ya está comprobado que golpea la economía, pues entonces la situación se va a poner peor. Una cosa rapidito, en cuanto al servicio esencial, en el 2018 se pasó una legislación que define las telecomunicaciones como servicio esencial. Y como parte del plan SOS para el UPR, hay una sección bien breve que dice precisamente eso, siguiendo ese modelo de legislación, que se pasa una legislación que diga que la Universidad de Puerto Rico es un servicio esencial. Y eso yo creo que también debemos tener un consenso amplio. Le pregunto a las estudiantes y las estudiantes que están aquí si tienen algo que decir o quieren añadir algo. Perdonen que lo tire al medio, pues no se atreven. Amílcar. Ha habido un precedente en la historia en donde aquí que un grupo ha demandado por estas mismas circunstancias y cuál ha sido el resultado. El precedente más cercano que tenemos que es parecido es el caso de Detroit, porque Promesa es la ley de ajuste de deuda más poderosa que ha hecho Estados Unidos, pero incorpora los capítulos pertinentes a los casos de capítulo 9 de la ley federal. Capítulo 9 le permite a las corporaciones públicas y a los municipios radicar una petición de quiebra, ¿verdad? Y ahí, en el caso de Detroit, el activismo, tanto del sector obrero como del sector de los retirados, hizo que no los pasaran por la piedra, para decirlo de la manera más cruda posible. Ellos, por ejemplo, los retirados, en su gesta de defensa de sus derechos, solamente sufrieron un corte de 4.5%, algunos problemas con el plan médico que se redujeron unos beneficios,
pero lo que se proponía inicialmente era mucho más duro en contra de los retirados. Ellos demandaron, reclamaron, participaron en los procesos y al final el plan de ajuste de deuda no fue tan rudo con ellos. Los sectores obreros lograron que se renegociaran más de 40 convenios colectivos. Cuando hablamos de un capítulo 9 y por ende promesa, la Junta, por ejemplo, tiene la facultad de rechazar los convenios colectivos, que es una situación muy dura para el sector obrero. Eso todavía no ha ocurrido, pero es muy usual, muy común en los casos de capítulo 9. Y por eso estos grupos de mediadores entonces se dedican a tratar de renegociar los convenios colectivos. Nosotros no lo anticipamos por ahora en el caso de UTIER porque tenemos unos litigios muy fuertes en contra de la Junta sobre la constitucionalidad de promesa, sobre las violaciones que han hecho a los convenios colectivos, pero es un escenario que no se puede descartar. Y el grupo de mediación que se ha nombrado, que son 5 jueces federales, pues una de las tareas que podría asumir es entrar en esos trámites de negociación colectiva. Así que hay una experiencia, para que tengan una idea, aunque la quiebra de Detroit no es tan grande como la nuestra, aquí está quebrando el gobierno central, eso es una ciudad, Detroit, pues allí se resolvió el caso en 18 meses, porque todo se negoció. Aquí no ha ocurrido eso, aquí todo el mundo está litigando. Hay un proceso de mediación, pero negociación de decir, yo te doy esto y tú me das esto, eso todavía no ha ocurrido. Y el proceso, mientras más se alarga la situación, más se perjudica porque hay incertidumbre, la gente no quiere invertir o hacer negocios porque no sabemos lo que va a pasar. ¿Perdón? Sí, los honorarios, el gasto. El gobierno no tiene la capacidad de prometer relaciones contractuales, ¿verdad?, confiables y duraderas, porque si no le pago las horas extra a los policías, imagínate, ¿cómo yo voy a poder cumplir con obligaciones contractuales duraderas y confiables? Así que todo esto perjudica el proceso. Lo ideal es que toda esta conmoción se pase lo más rápido posible, pero no lo podemos anticipar porque va muy lento por todas las circunstancias que se están viviendo. Y otra cosa que Marcel quiere decir algo más, ya nos faltan como 10 o 15 minutos, pero yo quisiera que comentaran, puede ser alguien del público también, de las personas que estamos aquí, sobre la siguiente, o sea, toda la parte de la cuestión legal, que ya la hemos analizado y discutido, y lo del plan SOS, pero sí es obvio también evidente que el sector docente de la Universidad de Puerto Rico en general es bien lento para reaccionar, y nosotros estamos, o sea, los estudiantes hicieron lo suyo, se les fue difícil, están en un periodo de reflujo natural después de un proceso de lucha de esa naturaleza, pero que podría fácilmente cambiar en los próximos meses, por la situación de que los estudiantes reciben un impacto bien fuerte con los aumentos de las matrículas y las cosas. Pero el sector docente es como una indolencia, como si realmente a nosotros no nos fuera a pasar nada. Estamos viviendo en la Lalandia, como dijo un compañero de aquí. O sea, la amenaza es real e inminente de pérdida de trabajo, de consolidación de recintos, cierre de programas, que no estoy diciendo que no, como dijo Marcel, hay algunos de esos programas que realmente podríamos cerrarlos o cambiar su naturaleza después de un análisis académico de las nuevas circunstancias en que está enfrentada la universidad. En la Universidad de Puerto Rico sabemos que ha sido extremadamente lenta a veces para ajustarse a los cambios del país, por diversas razones que podemos analizar otro día. Pero lo cierto es que el sector docente, la militancia del sector docente es débil y se concentra en algunas organizaciones como la APU, la PRUM, y no hay mucha articulación. ¿Alguno de ustedes tiene alguna reflexión sobre ese que estoy planteando? No, Y añade lo que ibas a decir. Sí, pues lo voy a incluir aquí. El unirnos siempre es difícil, porque somos el grupo docente es un sector bien diverso. Y alguien dijo que era como pastorear gato. Sí. Pero no tenemos opción, ¿no? O sea, tenemos que ahí buscar la manera de unir. Yo lo veo como que esto es un trabajo de hormiga y es un trabajo a largo plazo. Por ejemplo, con el sector estudiantil, yo espero que establezcamos colaboraciones de estudiantes y cuando termine esto,
ya sean profesionales sazonados, sazonadas, ¿no? Que esto no es una cosa de un ciclo de 3, 4 años, así que tenemos que tener paciencia, pero tener paciencia no es lo mismo que caer en la inacción. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, con las cosas que a veces vamos a decir que están totalmente erróneas y tenemos que tener paciencia, pero tenemos que llegar a la acción. Y pues por eso es que nosotros estamos poco a poco empujando algunas cosas como las reuniones multisectoriales a nivel de UPR. Eso es algo que es bien ambicioso, pero empezamos poco a poco. No necesitamos tener un salón con 300 personas para comenzar, pero la idea es ver qué cosas podemos atender poco a poco y llegar a la acción. Nosotros en APRUM protestamos, nos hemos enfocado en unas cosas específicas. El plan SOS UPR, ¿no? Eso es algo que es un trabajo fuerte que yo no puedo poner, bueno, lo podría poner, lo que yo contribuyo ahí como parte de mi programa docente o para un ascenso o algo así, pero lo hacemos porque tenemos la convicción de que este trabajo hay que hacerlo. También al 100 por UPR, que está atado a la demanda. Pues eso es algo que nosotros decidimos APRUM, que somos un grupo relativamente pequeño, porque los profesores en Mayagüez, o sea, no es el recinto que tiene más profesores, pero dijimos, esto hay que hacerlo, y sería ideal que nos uniéramos, diferentes grupos, pero si no se une más nadie, nosotros empezamos y que se vayan uniendo en el camino. Porque en un año ya los recortes van subiendo. Una cosa que nosotros que iba a sugerir, esto era el punto que iba a sugerir, es que miremos los números. Los números no son todos, pero hay utilidad en mirar los números y poner algunos contrastes. Por ejemplo, esta semana el Departamento de Educación ha estado en el ojo público y hay un contrato de 17 millones que se puede bautizar como el contrato porque sí, ¿verdad? Ese contrato porque sí de 17 millones, pues esos 17 millones son suficientes para la contribución que hace falta para el recinto de Utuado, UPR Utuado. Porque sí, ¿no? Entonces nos recortan porque sí, pero entonces dan contrato porque sí a esa magnitud. Otro contrato porque sí que pues en ese momento no estaba el hashtag, pero tal vez debemos de hacer eso viral. El hashtag que antes se llamaba pausa, no sé. Ahora es hashtag. Porque sí, el contrato de Whitefish, por ejemplo, eso eran 300 millones. Pues 300 millones es lo que se le cortó a la universidad este año, porque de 834 a 631 son un poquito más de 200 millones. El año que viene se proyecta un recorte de casi 300 millones. 200, creo que 290 y pico para el año que viene. Eso está a nivel de Whitefish, ese recorte, ¿no? 300 millones. Así que podemos buscar, así con los sueldos de Natalie Yaresco, que está por encima de $500,000, Héctor Pesquera. ¿Cómo compara el salario de Héctor Pesquera con el de los policías? Y él necesita $250,000 para sobrevivir, ¿no? Secretario. Kessler, Julia Kessler, también, que es una empresaria ejemplar. Eso ya quedó establecido, que como empresaria es excelente. Tal vez debemos de contratarla para que dé cursos de empresarismo en Puerto Rico, pero no para que esté al tanto de la educación. Pero bueno, y por último, lo otro que quería mencionar en términos de cómo pudiéramos reaccionar es, estamos buscando estrategias alternativas de unirnos en una lucha. Por ejemplo, hay veces que hemos paralizado el tránsito, yo creo que lo mencionamos, en Mayagüez, saliendo del portón principal. Paramos el tránsito para tener algo de visibilidad y eso. Y eso es una estrategia histórica, ¿no? Para llamar la atención. Pues lo diferente que hicimos es que a final del semestre pasado, que fue en enero, estos semestres extraños, pues fuimos, porque hay una luz que es horrible para salir del recinto de Mayagüez. Se llama la entrada de la Vita. Y ahí la coordinación es fatal. Así que nosotros tomamos la intersección, dimos información de la campaña del 100 por UPR y protestamos.net
para que hacer que fluyera mejor el tráfico, especialmente para quienes estaban saliendo del recinto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos buscar otras formas distintas de lucha que podamos apelar a grupos que a lo mejor antes no se sentían convocados a que se nos unan a la Universidad de Puerto Rico, saliendo de los portones. Y eso, pues, eso es un ejemplo. Tenemos que buscar, yo creo que 10, 20 ideas, implementarlas, ver cuáles funcionan y cuáles son un fracaso total, y bueno, y seguimos. Eso es parte. Entonces, para eso hay que dedicarle tiempo, energía y paciencia, porque no todas las cosas van a ser exitosas. Y tenemos que continuar. No nos podemos quemar tampoco. Nosotros nos quemamos un poquito con este plan, pero descansamos ahora un poco y seguimos. Así que yo creo que parte es eso, de ver llegar a la acción y pensar que vamos a estar 2 o 3 años en estas acciones que vamos a llevar a cabo. Compañeros y compañeros, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Quieren decir algo final? Bueno, agradecer la invitación, porque en realidad cada vez que podemos hablar sobre el tema, que donde se nos va la vida como pueblo, con este proceso de promesa, pues nos sentimos satisfechos de que se va divulgando el conocimiento y la información que es indispensable para la toma de decisiones que se avecina. Sí, todo, ¿no? Es que como estaba hablando de unir sectores y pues, ¿verdad? Que es bien importante. Y hablaste también de la estrategia, o sea, como estrategia. Yo quería saber si en una de esas estrategias ustedes tienen algo que tenga que ver con las comunidades. O sea, cómo integrar a las comunidades en este plan. O sea, desde las comunidades que se construye el país, y me parece que es bastante relevante. Sí, de hecho, excelente. Hay una sección en el plan que es de un caso específico del Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades en el recinto de Mayagüez. Yo lo conozco porque yo he colaborado con la profesora Luisa Seijo, que es la directora de ese programa. Y en ese programa, por ejemplo, el semestre pasado se impactaron más de 30 comunidades. Y hay estudiantes que van a esas comunidades con apoyo de profesorado para hacer trabajo allí, aplicando el método de investigación, acción participativa. Así que no es allí así, bueno, ¿qué hace falta? Pues te llevo un paquete de arroz, que sí se hizo durante María. Habían comunidades que no tenían suficiente abastecimiento de algunas cosas y se le llevó. Pero la idea es ver cómo establecer un vínculo, ver qué necesitan las comunidades, qué te dicen que necesitan, porque no es cuestión de uno definir lo que necesitan, y ver cómo uno puede colaborar con las comunidades para que las comunidades haya un apoderamiento. Entonces, eso es algo que quisiéramos que se multiplicara, y de hecho hay otros proyectos en otros recintos que van por esa misma línea también. También está el proyecto, se llama el Colectivo Universitario para el Acceso, que ya está en diferentes recintos. Aquí está, pues, y eso surgió en Mayagüez y después se hizo en otros 6 recintos. Entonces tenemos que buscar maximizar eso. Yo, por ejemplo, lo que decidí este año, esto fui yo personal, es que como yo tengo muchos hijos, me los voy a llevar los sábados a las comunidades, porque si no tenía que estar o estoy con mi familia o trabajo en las comunidades. Así que los sábados que voy a apoyar a los estudiantes, pues me voy a llevar a la familia. Y a lo mejor no puedo hacer todo el trabajo, ¿verdad? Pero por lo menos uno pone ese granito de arena, porque pues estas cosas son granitos de arena, pero son granitos de arena bien importantes, y esa semilla en las comunidades es importante que se haga en todos los recintos, y eso pudiera tener un impacto grande. Por ejemplo, cuando se habla de la Universidad de Puerto Rico y de recortar y de que la liquide, que las comunidades salgan, espérate, la universidad, nosotros tenemos un vínculo aquí en el recinto de Calley que lleva de tantos años y hemos colaborado en esto. Eso hace falta multiplicarlo, y nos parece que eso es un modelo. Tiene que haber cientos de modelos, decenas de modelos para trabajar con las comunidades. La dirección es esa, ¿verdad? Protestamos.net, sí, allí ese es como el centro. También está en Twitter, allí aparece Twitter, Facebook, Centro de Operaciones Digital. Ahí pueden conseguir la versión del plan, que la segunda versión, que
están proponiendo los compañeros y compañeras de Mayagüez, que va a seguir aumentando y mejorando en la medida que más personas la leamos con cuidado y hagamos aportaciones. Que si por lo menos no hacemos un piquete, no hacemos una militancia, por lo menos leer esto y hacer aportaciones puede eventualmente, ¿verdad?, servir como algo para inspirar movilizaciones. O sea, parecería una actividad pasiva, pero puede ser fundamental porque es alrededor de la cual después uno puede movilizarse. Y les aconsejo que lo miren, lo pueden descargar ahí en PDF, también tienen otras discusiones. Aparte está la cuestión de cómo apoyar a aquellas personas que les interese en su carácter individual o como organización, para apoyar también financieramente la parte de la demanda. Después de un análisis que hagan, si creen que pueden aportar algún dinero para eso, pues ahí es el lugar donde pueden ir a... Sí, entonces aquí, sí, ese es el llamado que yo iba a hacer, de que por favor lean con esos ojos críticos. Parece que a veces cuando uno lo trabaja, pues no es lo mismo. A veces hasta uno se encariña de algo y después dice, eso no tiene sentido. Como la tesis doctoral. Exacto. Entonces, es bien útil ver ojos críticos desde afuera. Al final de cada capítulo hay un enlace para proveer retroalimentación. En ese capítulo específico, cosa de organizarlo. O si no, pues si algo general, pueden escribirme a mí o a Lisette, que fuimos lo que... Sí, Marcel.castro@upr. Así que, y lo pueden hacer leyendo esto con una lectura detenida, pero a lo mejor pueden ser un capítulo. Pues este capítulo yo tengo experiencia en esta área, entonces yo lo leo y así uno aporta. También, bueno, les recomiendo que empiecen por este modelo, ¿no? Y de ahí a lo mejor digan, pues voy a ver esta parte y lo busco entonces aquí en la tabla de contenido. También hay una presentación de PowerPoint de 42 slides, que ahora los planes fiscales son en PowerPoint. Así que pues está esa versión también y esperamos que pues recibir el insumo. Y en términos de el apoyo al pleito legal, hay diferentes maneras de apoyarnos. La campaña del 100 por UPR, esa es como estamos canalizando, pero no es solamente el aspecto monetario, sino también el aspecto moral. Puede grabar, por ejemplo, un video de 20 segundos que diga, mi nombre es tal, yo soy de tal recinto, yo estoy al 100 por UPR, ¿no? Pueden hacer grupos, van a poner el estudiantado, porque la campaña es $100 al año para apoyar este esfuerzo. Pero a lo mejor, o sea, yo de estudiante sacar $100, yo creo que para nada yo sacaba $100 así de cantazo. Pero, de cantazo no. Pero si uno dice, mira, nosotros somos 10 estudiantes que estamos al 100 por UPR de $10, ¿no? Entonces eso tiene un valor bien grande. E inclusive uno aporta $1. Con $1 de cada estudiante cubrimos el 60% de la meta para este año. O sea, que no piense como, pues no, yo no voy a dar esto. Puede ser 100 centavos. 100 centavos. Sí. Eso. 100 para UPR puede ser 100 centavos. No, excelente, ya ahí está. Al 100 por UPR, con 100 centavos. Puede ser cubrimos, $100. Ahí estamos, muy bien. Así que al 100 por UPR y protestamos.net para seguir esta conversación. Bueno, pues terminamos, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.